Hola, mi nombre es María de la Paz Diulio y esta es la cuarta y última videoclase de la unidad Tierra. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es el contenido de la norma IRAM 11601, que va a tener las propiedades de los materiales y el método de cálculo del coeficiente de transmitancia térmica. También vamos a ver el código técnico de la edificación con datos de conductividades para materiales que por ahí no están incluidos en la 11601 y algunos ejemplos. El objetivo de esta norma es establecer los valores y los métodos fundamentales para el cálculo de las propiedades térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario. La norma contiene métodos simplificados para el cálculo de elementos planos no homogéneos, es decir, compuestos por varias capas de materiales. Los métodos de cálculo no tienen en cuenta las infiltraciones de aire a través de los elementos, ni la radiación solar sobre las superficies, o la radiación solar que ingresa a través de elementos transparentes, como por ejemplo por las ventanas. Cuando habla de régimen estacionario, se refiere a una condición estática. Es un paréntesis en el tiempo, una simplificación de la realidad, donde continuamente hay cambios. Cuando analizo un estado estacionario, es como si pusiera en pausa la película. Entro, mido, evalúo ese instante y salgo. Con respecto a las propiedades térmicas, esta norma se va a referir al área de un material, que es su superficie, el espesor de la capa o grosor, la densidad aparente, que es el peso que tiene un metro cúbico de ese material, la conductividad térmica, que es la capacidad del material de compartir el calor y transportarlo, la resistencia térmica, que es la capacidad de un material con un espesor determinado de impedir el paso del calor. La transmitancia térmica, que es la propiedad inversa de la resistencia térmica total de un material compuesto por varias capas. La permeabilidad del vapor de agua, que es la cantidad de vapor que se transmite a través de un material en el tiempo. La resistencia a la difusión del vapor de agua, cuyo valor es adimensional y relativo con referencia a la resistividad del aire seco o en reposo. Eso no lo vamos a ver en esta clase. Y la permeancia al vapor de agua, que es la cantidad de vapor de agua que pasa a través de una unidad de superficie, de un material, de un cierto espesor, cuando la diferencia de vapor entre sus caras es la unidad. Eso se usa para el cálculo del riesgo de condensación y no lo vamos a hacer para este práctico. La norma va a empezar por definir algunos conceptos, como por ejemplo el de resistencia térmica de capas homogéneas. Es algo que ya habíamos visto. R es igual a espesor dividido lambda, que es la conductividad térmica del material. Entonces la resistencia térmica es espesor dividido lambda. El coeficiente de transmitancia térmica, que lo llamamos K, va a ser igual a la inversa de la resistencia térmica total. La resistencia térmica es la sumatoria de las resistencias parciales de cada capa de material, y haciendo 1 dividido la resistencia térmica total, lo que voy a tener es la inversa. Acá retomamos la resistencia térmica superficial, que habíamos hablado de ese colchoncito, esa capa delgadísima de aire estática que le da cierta resistencia a un cerramiento. Bueno, ya sabíamos aproximadamente de qué se trataba, ahora lo que le pone es un valor. En esta tabla 2 tenemos los valores de resistencia térmica superficiales. Lo que nos va a interesar si es interior o exterior. Como se imaginan, el interior va a ser un poquito más grande que en el exterior, donde hay más velocidades, más viento fuera, ¿no? ¿Qué más nos va a interesar? Por ejemplo, si es interior, si es horizontal, es decir, que estoy midiendo la capa de resistencia térmica superficial, por ejemplo, de un muro, el flujo es horizontal. Y el flujo puede ser vertical también, ascendente o descendente, por ejemplo, sobre un cielo raso. Si es ascendente, lo estaré verificando para una condición de invierno, donde el calor tiende a fugarse, a escaparse por el cielo raso hacia arriba. Y si el flujo del calor es descendente, es porque estoy verificando una condición de verano, donde el calor quiere entrar y yo lo que quiero justamente es evitarlo.
La resistencia térmica superficial va a ser lo mismo, horizontal para muros y el flujo vertical ascendente o descendente para pisos o techos según verifique invierno o verano. La resistencia térmica de cámaras de aire. Vieron que si dejamos dos capas de muro interior y exterior y en el medio queda unos centímetros de aire y esa cámara de aire tiene una cierta resistencia térmica que la vamos a contabilizar. Es una puertita que abrimos acá, es bastante compleja o podríamos llegar a determinar con mucha precisión según si está ventilada, si no está ventilada, si la superficie es de baja emitancia o de alta emitancia. Bueno, todo esto lo tienen para profundizar en la norma. Yo les propongo que hagamos de cuenta que las cámaras de aire que yo podría tener, por ejemplo, en un muro va a ser de 2 centímetros, o sea, de 20 milímetros, y eso nos va a dar un valor que está ahí resaltado en amarillo, según el flujo del calor, si es horizontal, ascendente o descendente, y adoptemos ese valor y con eso nos contentamos. En esta parte de la norma vamos a tener planillas, como las que ven, con datos de densidad aparente y de conductividad térmica. Y los materiales van a estar agrupados por ejemplo, placas o bloques de piedras, por ejemplo. Morteros, hormigones y yeso. Hormigones normales, livianos. Si bien para esta planilla no vamos a usar la densidad aparente, pero ese valor de densidad aparente nos puede ayudar a discernir de qué fila de materiales vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si estoy pensando en hormigón, tengo varias densidades de hormigón, podría pensar que un hormigón estructural sería de 2.400 kilos por metro cuadrado, entonces, metro cúbico, entonces voy a usar un valor de conductividad térmica de 1,63. Entonces, usemos ese valor de densidad para pensar o analizar qué fila o cuál es el material ideal para la conductividad térmica que necesito o que mejor representa a mis herramientas. Hormigones de otros tipos, paneles, placas de yeso, de fibrocemento, mampostería de ladrillo común, vidrios, maderas, metales. Acá ya tengo pisos, tableros, cubiertas y llego a los aislantes térmicos, lana de vidrio, lana mineral, perlita, poliestireno expandido, que sería EPS, entregopor en planchas, poliuretano, que es la espuma que se proyecta, más o menos se suele aplicar de 3 milímetros, lana de vidrio, bueno, de eso viene de lo que quieran, pueden ver en la página de Isover también. Más materiales, acá tenemos, me parece interesante, conocer la conductividad térmica que nos puede proveer el hielo o nieve, para el caso de los que quieran trabajar con zonas muy frías o compañeros de Bariloche o compañeras. Y lo que tenemos acá son resistencias térmicas de materiales. ¿Qué diferencia tienen estos materiales que los anteriores? Estos son materiales compuestos. Son paredes de ladrillo cerámico, pero tienen alvéolos o intervalos, cámaras de aire de distintos tipos, según la cantidad de agujeros que tenga este ladrillo, y eso va a hacer que la resistencia térmica no sea tan solo el espesor dividido la conductividad de la arcilla o de la cerámica, sino que vamos a tomar este valor de resistencia que fue analizado o fue determinado por un ensayo de materiales en el INTI, y ya me da directamente el valor de resistencia, porque no lo podemos calcular analíticamente con las paredes de 1 centímetro de cerámica, tanto de cámara de aire, tanto de cerámica, tanto de cámara, tanto... bueno, es un sistema complejo, por eso no vamos a obtener directamente el valor de R. Cuando usamos ladrillos cerámicos huecos, sean agujeros verticales u horizontales, lo que vamos a tener es directamente el valor de R, el de la resistencia térmica. Acá la norma tiene algunos también de los más gruesitos, de los que se llamaban como con doble muro, y también los de portantes, ladrillos portantes, que son los que tienen los agujeros verticales. En esta diapositiva tenemos la propuesta metodológica de la norma sobre cómo calcularlo. Lo que nos propone es una tabla
Ustedes la tendrían que dibujar en Excel para que podamos incorporarle las fórmulas y cargarle directamente los materiales para que nos dé el resultado. Tenemos las capas, 1, 2, 3, 4, van a ser todas las capas que van a componer mi solución constructiva. Y la primera que empieza es la resistencia superficial exterior. Entonces primero voy a colocar desde el exterior hacia el interior en orden todas las capas. En la segunda columna voy a colocar el espesor, en la tercera el lambda o la conductividad, y en la tercera, o cuarta columna mejor dicho, la resistencia térmica, donde yo le debería incorporar en nuestro Excel la operación que tiene que hacer, que es espesor dividido en lambda. De esa manera voy a poder calcular muy fácilmente la resistencia total, la conductividad térmica, que va a ser la inversa, y saber si cumple o no con mi valor límite, que era ese valor de transmitancia máxima que me lo determinaba en la 11605 en la videoclase anterior. Les muestro el código técnico de la edificación web, que es un aplicativo de España, donde tienen de manera online las soluciones, las propiedades de los materiales. Por ahí es un poco más amplia de las que nos brinda la 11601 y podrían llegar a obtener valores para materiales que no están contemplados en esta norma. Les puede servir para ampliar, para sacarse alguna duda o simplemente para curiosear las oportunidades, los materiales que hay en otros países también. Acá en este ejemplo está, por ejemplo, morteros. Se me van a desplegar distintos tipos de morteros con una densidad, la conductividad, el cabrio específico. Bueno, y ahí voy a tomar simplemente los datos que me interesen para mi caso. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en su código de construcciones varias soluciones constructivas calculadas que verifican o cumplen con la reglamentación para el clima de esa ciudad. Nos sirve como ejemplo, nos sirve para ver cuestiones constructivas que por ahí puedan llegar a estar dudando, no se pueden referenciar a esta norma para verificar algunos casos. En esta imagen vemos una losa, un entrepiso, o un forjado podría ser, con su esquema, la descripción de cada una de las capas y la resolución analítica según la metodología de la 11601. En este caso, bueno, tenía que la conductividad, la transmitancia térmica es 0,39, cuando el máximo admisible era 0,48, por lo tanto, verifica, y ese es el resultado algo similar, es lo que tendríamos que realizar nosotros para el trabajo práctico. Ahora vemos una cubierta inclinada, que nos puede servir también de ejemplo, en caso de que no estemos usando, por ejemplo, un entrepiso o una losa. Tenemos cubierta plana y cubierta inclinada. Para cerramientos verticales tenemos acá el ejemplo de un muro de 18, con ladrillo de 4 caras, ¿no? 4 capas de agujeros, con un aislamiento térmico hacia el exterior siempre y una protección con una placa cementicia. Esa podría ser una solución viable y tengo 0,56 de coeficiente de transmitancia térmica. O si necesito mayor resistencia mecánica, porque no quiero poner solamente un aislante hacia el exterior con un revoque o una placa, puedo hacer este tipo de sándwich, donde voy a tener el ladrillo hueco en ambos lados y en el centro tendría el aislamiento térmico. Con la barrera de vapor, ahí la dibuja en rojo, y tengo otra solución de 0,6 de transmitancia térmica. Lo importante sería no compensar el aislamiento que me falta con materiales aislantes, no simplemente engrosando capas de ladrillo. Lo que va a hacer son soluciones muy, muy grandes, muy pesadas y antieconómicas a fin de cuentas. Bueno, la última con estos ladrillos ya con un poco más de capas, también que va rompiendo. Fíjense que las capas verticales están alternadas, es para romper ese puente térmico que va a ocurrir por la conducción desde el exterior al interior.
esta verifica para algunos tipos de, para algunos lugares pueden verificar sin aislamiento térmico adicional. Con estos contenidos ya podemos avanzar y terminar la solución constructiva, calcularla con el método de la norma IRAM 11601 y mejorarlo hasta cumplir con el nivel B de la 11605.